Muy bien, bienvenidos entonces a nuestra cuarta lectura. Vamos hoy día a leer el capítulo 4 y como momento para ponernos en sintonía les he traído el siguiente haiku. Esta poesía japonesa que es muy corta, sintética, resumida, pero que a su vez refleja alguna realidad muy profunda. Ahí el fondo que ustedes ven es un sapito, ¿no? Entonces el haiku un poco va a tratar sobre ese sapito. Y ahí va. Dice así, es de Matsuba Sho, ¿no? De 1644 a 1694 es cuando este escritor vivió. Como ven, es antiguo, ¿no? Es uno de los haikus más representativos. Y dice lo siguiente, un viejo estanque, se zambulle una rana, ruido de agua, y ya, se acabó. Al principio puede parecernos un poquito corto, quizá carente de sentido, pero si lo comenzamos a analizar mejor, vamos a darnos cuenta que tiene mucho contenido interno, sobre todo por las imágenes, ¿no? Miremos los movimientos que nos transmiten las imágenes. Un viejo estanque, lo inmóvil, la quietud, lo que siempre está, ¿no? El estanque viejo, lo que permanece, lo que está ahí por tradición, por tiempo, lo que se encuentra estancado, quieto. De repente, el salto, se zambulle una rana, lo súbito, lo que aparece, de repente. Y luego de ese de repente, de ese inicio de algo, de ese movimiento, ruido de agua, sonido que se dispersa, lo efímero. Luego, silencio. Este haiku ha sido interpretado como una imagen de la vida, ¿no? Un viejo estanque, aquello que está, la existencia, lo que permanece, lo que no cambia. Buenas De noches, buenas repente, noches. algo, una rana, un movimiento, la vida aparece, nosotros podríamos decir, y después la fugacidad de la vida, el ruido del agua, lo que se dispersa, silencio y nuevamente el estanque. Una condensación, podríamos ver de la vida como de otras cosas más. Bien. Con este haiku entonces vamos a analizar un poquito lo que nos faltó ver de la vida de Kenzaburo, que había dejado inconcluso el tema de la universidad, eh, que habíamos dicho que a los 18 años Kenzaburo va, ¿no es cierto?, a estudiar en Tokio, ¿ya? Y esto va a ser un hito para la vida de Kenzaburo, un primer hito. Ahí les voy a compartir pantalla. Bueno, como manera de raconto, de vuelta hacia atrás, de rememoración, habíamos dicho nosotros que Kenzaburo-e nace precisamente en Oshe, habíamos visto nosotros el mapa, habíamos dicho que es un poblado en Japón. Después habíamos ubicado ese poblado en el mapa, algo muy sencillo que iba a configurar un poco la visión de Kenzaburo-e. Sabemos que el clan Oe, la familia de Kenzaburo, había hecho toda su vida, todas las generaciones pasadas de Kenzaburo en este sitio, no habían salido, y de esa tradición contada por medio de su abuela, Kenzaburo había podido alimentarse de todo el folclore que le rodeaba. Su madre le había ayudado un poquito a encauzar esto, regalándole algunos libros. Habíamos visto que el niño Oe también nace en un contexto de guerras, ¿no? La Segunda Guerra Mundial estalla, especialmente para él la Guerra del Pacífico, donde Japón, habíamos dicho, comienza a ocupar varios territorios. Pasa esta guerra, termina con una desgracia, las bombas atómicas, y ese suceso, más que suceso, digamos, mejor un acontecimiento, marca a Japón en una política pacifista de no armamento más, ¿no? Y también la vida de Kenzaburo que va a luchar por el pacifismo. Pero este niño, Kenzaburo, junto con la guerra que estalla, comienza a tener esta educación fuertemente militarista, sobre todo en toda la época de su infancia. Terminada esta época, a los 18 años, de ahí vemos ya un Kenzaburo más joven, y esto es solamente lo que quería mencionar, deja la isla de Shikoku, ¿no? Lo cual es un hito porque realmente recordemos que estamos hablando que hay un peso familiar que de una u otra forma, a través de lo simbólico, le impulsaba a Kenzaburo no a salir, sino a quedarse en la isla. Pero con la llegada de un nuevo gobierno,
con el aparecimiento de la democracia en Japón, con estas nuevas ideas de globalización, también el joven Kenzaburo comienza a tener otra visión del mundo, de la vida, y le hace salir. ¿Le hace salir a dónde? A la Universidad de Tokio. En esa universidad realiza estudios de letras francesas y tal es la influencia que ejercen los existencialistas franceses con sus ideas de humanismo, de libertad, pero también con el pesimismo francés que habíamos dicho nosotros, sobre todo basado en las teorías de Jean-Paul Sartre, donde él va a sentirse identificado e incluso su tesis va a ser en base a esos postulados, ¿sí? Entonces hay en este momento la ruptura con el ideal familiar y más bien el acometimiento o el encontrarse con la democracia, ¿no? Nosotros vamos a encontrar en la narrativa que estamos leyendo ahorita en el libro muchos temas que tienen que ver o que ponen al límite la libertad del ser humano. No nos olvidemos que las teorías de Sartre con el existencialismo es un humanismo, nosotros lo habíamos abordado, si mal no recuerdo, aquí en el Junco, y habíamos dicho que entre las teorías que pone Sartre es que la existencia antecede a la esencia, es decir, que el ser humano no viene con un orden determinado, con una línea trazada, sino que es en las acciones que plantea la vida, en las decisiones, en las encrucijadas, en donde se juega la libertad y en donde se juega la identidad del ser humano. Es ahí, en el día a día, en los caminos que optamos, donde nos construimos, donde nos hacemos, donde nos definimos, ¿sí? Entonces, esto en el ideal de Kenzaburo va a estar muy presente y su literatura va a estar impregnada de esto. En la biografía que hace el Nobel sobre Kenzaburo pone lo siguiente, y cito, si no hubiera sido por el cambio drástico que experimentó la nación en ese momento, se refiere a la Segunda Guerra Mundial y después al aparecimiento de la democracia, continuó Oe, cuyo amor por los árboles es una de sus cualidades innatas, habría permanecido en su pueblo como lo habían hecho sus antepasados y habría cuidado el bosque como uno de sus guardianes. Y continúo. Los pensamientos de Watanabe sobre el humanismo, a los que llegó a partir de su estudio del Renacimiento francés, ayudaron a dar forma a la visión fundamental de Oé sobre la sociedad y la condición humana. Ávido lector de literatura francesa y estadounidense contemporánea, Oé vio la condición social de la metrópoli a la luz de las obras que leyó. Sin embargo, también se esforzó por reorganizar, a la luz de Rabelais y del humanismo, sus pensamientos sobre lo que las mujeres del pueblo le habían transmitido, aquellas historias que constituían su trasfondo. En este sentido, volví a vivir otra dualidad. A mí me pareció bastante interesante esto que se menciona aquí en la biografía que hace el Nobel a partir de los datos recolectados sobre la vida de Kenzaburo, porque es precisamente la influencia de estos autores humanistas, como ya lo he dicho, pero sobre todo, y aquí es lo importante, la unión, los vasos comunicantes que Kenzaburo logra entre todo el pensamiento occidental con la tradición impartida por su abuela, por su pueblo, por su sociedad, que es de fuerte arraigambre oriental, en este diálogo es que logra él crear algo fundamentalmente nuevo, que va a distanciarlo también de los anteriores escritores a él y lo va a dar, ¿qué es lo que va a hacer como lo fundamental? El profundo sentido de solidaridad que debe tener el escritor. Recordemos que los humanistas como Sartre, como Camus, en su tiempo también Mario Vargas Llosa, pensaban que la literatura sí tenía un efecto sobre la sociedad, que sí podía transformar el modo de ver de las personas, que el escritor tenía un rol social en la vida de las personas. Esa sensación de responsabilidad del escritor frente a sus lectores, en tanto que influyen en el modo de pensar, era algo propio de los humanistas de este tiempo. Entonces, Kenzaburo no se acerca a nosotros de manera, digámoslo así, inocente, ¿no? Yo he escuchado, y no estoy juzgando por eso, a muchos escritores que dicen hoy en día que la literatura no tiene ningún papel, o que es puro entretenimiento, o que es simplemente distracción de la vida. Bueno, ese modo de pensar no estaba en estos pensadores existencialistas, ¿ya?
Entonces, no pensemos que leer a Kenzaburo es solamente con el fin de entretenernos o de pasar un rato agradable o de un ideal morboso en el sentido de ir viendo las miserias humanas. No, siempre va a haber un trasfondo social, algo va a querer transmitir con lo que él nos va escribiendo, ¿sí? Entonces, bueno, esto va a estar impregnado en él. Bien, lo que viene después no lo voy a dar ahorita porque si no me voy a ir y otra vez voy a terminar hablando un montón. Eh, ya tiene que ver con los hechos históricos que va a ir él tomando para la escritura de este libro. Por eso lo vamos a ver el martes. Nuevamente le recuerdo, no es un relato autobiográfico, una cuestión personal, es la novela del yo, ¿ya? Y nuevamente repito para que podamos hacer esa separación. No es que Kenzaburo está contándonos su historia de vida, no, está tomando elementos de su historia de vida para hacer una ficción, de tal manera que esa ficción le trascienda a él como ser humano. ¿Se entiende ahí el ideal social de Sartre? No está queriendo contarnos lo que él ha vivido, está tomando un elemento fuerte, sí, de su vida, para que nosotros nos interpelemos como sociedad, y lo ficciona de esa manera. Ahí está el ideal de que el escritor sí tiene una influencia sobre el lector, no es gratuito, ¿sí? Y eso es importante porque yo he escuchado últimamente muchos reportajes que hacen de Kenzaburo, incluso muchas reseñas del libro y todo, y dicen este relato fuertemente autobiográfico, donde la... No, señores, no es autobiográfico, ¿ya? Toma elementos, pero no es autobiográfico, ¿sí? Eso es importante remarcar. Bien, y ahora sí, pasamos al resumen del capítulo 3. Bien, brevemente, eh, denme un momentito. Ya, ahí estamos. Bien, nos encontramos en un momento decisivo para el personaje, ¿no? Vir está frente a la unidad de cuidados intensivos, así comienza el capítulo, ¿no? Hay un encuentro en esa unidad de cuidados intensivos con el médico que tiene un solo ojo, el otro ojo de Vir, no sé si se acuerdan, y el médico está más preocupado por el tema burocrático que por la salud del niño. Hasta que llega un momento en que Vir explota y le dice, bueno, pero mi hijo, ¿cómo está, no? Y dice, bueno, está bien, pero ojalá, bueno, si sobrevive, tendrá una vida difícil y si no en la autopsia se verá. En fin, nuevamente encontramos este distanciamiento del sistema médico, del sistema hegemónico, médico hegemónico frente al enfermo, al individuo, ¿no? Falta de humanidad completa, ¿no? Después tiene un encuentro, recordemos, con el anestesista y el conductor de la ambulancia, y ahí hay un diálogo en donde se ve o se intuye esta idea de volver a algo perdido que tiene el personaje, ¿no? Porque les pregunta cómo funcionará esto del camino de regreso, cómo él tomará la ambulancia, sonará la sirena, en fin. Se le burlan un poco, después aparece nuevamente la empatía en estos médicos, que recordemos que los que manejaban las ambulancias, en realidad, y esto es un dato histórico, en Japón no eran médicos, eran los bomberos, ¿no? Por eso dicen los dos bomberos salían, bueno, los bomberos eran los encargados de las ambulancias. Bien, en ese ideal de regreso perdido, podríamos decir, se encuentra Vir, el personaje principal. El ambiente como tal, si ustedes se dan cuenta, es ambivalente, ¿no? La frialdad médica, la falta de empatía, el desasosiego del protagonista, unido a un sistema médico distante, burocrático, nos da esa sensación. ¿Cuál es el sentimiento en Vir después de esta burla que hacen los médicos, después de lo que el otro médico le dice? Desde una profunda ira, ¿no? Tiene ganas de estallar, de explotar por lo que está pasando, y sin embargo, ahí viene la dualidad de mirada, ¿no? Por un lado está la ira, pero inmediatamente es aplacada por la crisis existencial en la que vive. Él dice, al fin de cuentas, la culpa de esto es lo que ha sucedido con mi hijo, ¿no? Entonces, nuevamente nos confronta con la desgracia o con la incertidumbre que internamente está atravesando el personaje. Inmediatamente después hay una llamada telefónica en el hospital, es la suegra que le está llamando a Birt y el requerimiento principal y lo que llama la atención del relato es que le pide que oculten la situación del recién nacido a su hija, ¿no? A su mujer, a la madre del niño. Que no le cuente que el niño está así, que le diga que tiene un mal del corazón, ¿no? Y que si es que llega a fallecer, le diga que falleció de eso. Y que por el momento no vaya a visitarle, ¿no? Nos deja una gran interrogante sobre la relación entre ella y Birt, ¿no? Y por qué esta mujer, su suegra, está haciendo este pedido, ¿no? Nuevamente nos encontramos con un Birt solo y una madre que por lo menos está acompañada por la suegra, por la madre, por ella, ¿no?
Bien, en medio de esta desesperación, Bir sale, recordemos este estado de desasosiego, y sin embargo nos narran que hay un atisbo de luz en un momento determinado, ¿no? ¿Cuál es el atisbo de luz? El autocuidado, la entrada a la peluquería, el rescate de la humanidad, ¿no? La necesidad de romper lo negativo y recuperar, dice, un equilibrio psicológico. Si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de leer El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, se darán cuenta que el poder o la capacidad de tomar la decisión es el último recurso que le queda al ser humano en un estado tan de riesgo como eran los campos de concentración y sobre todo la decisión de no deshumanizarse, de por lo menos levantarse todas las mañanas y lavarse la cara, ¿no? Entonces, bueno, este se compara con esto, es un equilibrio que retoma. Sin embargo, él, cuando había hablado con la suegra, dice que tiene que ir a avisar a su suegro, al esposo de su suegra, sobre lo que ha sucedido. Y este señor trabaja en la universidad. Bien, aquí tiene tres encuentros interesantes, muy reflectivos en el personaje, que le hacen como una especie de espejo de lo que está viviendo, ¿no? El primero con su antiguo alumno, que recordemos que habla de su ingreso con trampa a la universidad privada a través del pago que le hace de su papá a la universidad y que menciona que lo que él ha estudiado no sirve, ¿no? No le ha servido, en son de broma, en son de verdad, ¿sí? Algo así como la inutilidad de los hechos, la inutilidad de las acciones que ha tenido Vir como profesor. Después tiene un encuentro con sus antiguos compañeros de clases que ahora están promocionando ya al puesto de docentes en plazas fijas de trabajo, cosa que él no ha alcanzado, ¿no? ¿Por qué? Por el alcohol. Nuevamente está la situación dramática de la vida. Y finalmente con su suegro, que nosotros vimos el encuentro de mucha frialdad frente a la noticia del niño, y que al final a la salida le termina regalando una botella sabiendo de su inclinación al alcohol. Imagen cruda, fuerte, muy decidora también, ¿no? Sobre todo por el simbolismo que ya Alexis un poco compartía también hoy día sobre Johnny Walker y este hombre que va como caminando, ¿no? Muy, muy interesante que sea en la botella precisamente de alcohol. Bien, en medio de este dilema de tomar, ¿no? Sabiendo o anunciando una imagen pesimista del futuro, decide que no lo va a hacer solo, que necesita un interlocutor, un otro para beber esa botella de alcohol y busca a Jimiko, ¿no? Jimiko, que es una amiga, pero que es una amiga especial, ¿no? Asoma como una persona muy curiosa. Es más, su mismo nombre nos menciona el relato que es la criatura que ve el fuego, que transparenta algo. Y yo mencionaba en salas, que una de las características de la literatura japonesa tiene que ver con la transparencia, ¿no? Es decir, con elementos o símbolos dentro del relato que permitan transparentar sentimientos, contradicciones, pasiones del autor, y aquí Himiko aparece así. Dicen que es una persona que no se encarga de cosas prácticas. Ojo, habíamos estado viendo a todos estos practicistas, a todos estos positivistas médicos, ¿no? Sobreestimulados con lo material, con lo práctico, con el ser humano como puro elemento biológico, ¿no? Que hay una rareza, hay que estudiarlo. En cambio, aquí Jimiko representa el antepolo, lo opuesto. Ella no está ocupada en estas cosas biologicistas, de la medicina, de la práctica, de la ciencia, sino en la meditación metafísica, en aquello que trasciende lo físico, en las verdades más totalizantes. La metafísica se ocupa, por ejemplo, del ser, o de lo bello, o de lo eterno, de la vida, de la muerte, los dilemas existenciales del ser humano. Lamentablemente hoy en día, y aquí tengo que también ponerme un poco crítico, la metafísica ha perdido valor en la vida del ser humano, ya no se estudia, ni se la menciona, ni siquiera en las clases de filosofía se la toma muy en cuenta, ¿no? Cuando es tan necesaria para entender aquello que nos trasciende, ¿no? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? En fin, ella se encarga de eso, ¿no? El día pasa encerrada y la noche en cambio sale. Es como un búho, ¿no? El búho, símbolo de la filosofía. Es un personaje misterioso, único, muy interesante. Y algo que quiero remarcar, y vamos a iniciar ya con la lectura y dejamos para el final los comentarios del chat que hoy día les hacía esta pregunta, es que en todo el relato, ¿sí? Independientemente de cómo Beard va afrontando las situaciones que le toca en la vida, siempre está presente la imagen del niño, ¿no?
Hay una preocupación genuina por el niño. Inclusive cuando la suegra le llama, le dice, oye, ¿y por qué estás allá? ¿Y qué es lo que le responde Vir? Porque está vivo, ¿no? Porque está con vida el niño, no está muerto. Entonces, eso es como un motivo que está transcurriendo en el relato. Bien, por aquí Damián ponía es lo que se dice del arte en sí, claro, justamente, ¿no? Lo que conversaba un poquito de los existencialistas Sartre, me imagino que te referías también. Muy bien, vamos entonces a iniciar ahora con la lectura del capítulo 4. No sé quién quisiera apuntarse para la lectura de hoy día. Hildita, muy bien. No sé quién más. Tati, mamá, muy bien. Damián, gracias. Y creo que estamos por el momento. Bien, vamos entonces a iniciar. Les voy a compartir pantalla. A ver dónde estamos. Ahí estoy. Bien, denme un momentito nada más. Perfecto. Bien, arrancamos entonces con el capítulo 4. Yo lo que les sugiero no es un ejercicio que necesariamente sea algo tan práctico, pero a mí me ayuda mucho cuando no hay capítulos que no tienen nombre, por ejemplo, estos de Kensaburo, ponerles ustedes su propio nombre al capítulo. Yo, por ejemplo, les había dicho que el capítulo 3 lo había denominado huida, o no, perdón, el capítulo 2 más bien era huida, ¿no? Precisamente por este sueño de persecución, de alejarse que tenía. Si pueden, vayan poniéndole algún título al capítulo. Ayuda mucho como a resumir el centro o el motivo de lo que el capítulo quiere transmitir. Bien, empezamos entonces, Hildita, contigo. Adelante, capítulo 4. Ya, ya. Gracias, Dani. Espero no haberte despertado, dijo Bert cuando Imiko abrió la puerta. ¿Despertarme? A estas horas, replicó burlonamente. Imiko alzó una mano para protegerse del sol de Bert. Le... ya. Le caía impetuosamente sobre el cuello y los hombros que su bata de algodón violeta dejaban al descubierto. El abuelo de Imiko había sido un pescador de Kyushu, que tomó por esposa, o mejor dicho, raptó a una muchacha rusa de Vladivostok. Ello explicaba la blancura de la piel de Imiko. Además, en su forma de moverse, algo sugería la confusión del inmigrante que nunca consigue sentirse cómodo del todo en su nuevo país. Imiko frunció el entrecejo ante la luz y dio un paso atrás en dirección a la sombra del interior, con la presteza de una gallina. Se encontraba en la breve etapa de las mujeres que dejan atrás la vulnerable belleza de las jóvenes y se acercan a la plenitud de la madurez. Y Miko era una mujer que probablemente pasaría mucho tiempo en ese estado intermedio. Bert entró rápidamente y cerró la puerta. Por un instante, cegado por la repentina oscuridad, el reducido espacio del vestíbulo le hizo sentirse como en el interior de una jaula para transporte de animales. Parpadeó con rapidez mientras se quitaba los zapatos y Mico daba vueltas en la oscuridad y a sus espaldas observando. No me gusta molestar a la gente cuando duerme, se disculpó Bert. Qué remilgado estás hoy, Bert. No estaba durmiendo. Si duermo durante el día, ya no puedo hacerlo por la noche. Estaba meditando sobre el universo pluralista. ¿El universo pluralista? De acuerdo, pensó Bert. Podremos discutirlo con un whisky de por medio mientras sus ojos se acostumbraban a la oscuridad. Olfateó a su alrededor como un sabueso y siguió a Imiko al interior de la casa. En la sala de estar parecía de noche, la penumbra era profunda y estática, y el aire húmedo y turbio, como el lecho de paja donde reposa el ganado enfermo. Bert miró de soslayo la vieja
pero firme salida de caña en la que siempre se sentaba, y se ubicó en ella con cuidado tras apartar algunas revistas. Hasta después de ducharse, vestirse y maquillarse, y Mico no encendería las luces ni desde luego abriría las cortinas. Habría que esperar con paciencia a oscuras. En su última visita, un año atrás, Bert había pisado un bol de cristal y se había cortado el dedo gordo de un pie. Al recordar el dolor y el pánico que había sentido, se estremeció. Le resultó difícil poner la botella en algún sitio. Una elaborada confusión de libros y revistas, cajas y botellas vacías, conchillas, cuchillos, tijeras, flores marchitas y ramas secas, especímenes de insectos, cartas viejas y recientes, cubrían no solo el suelo y la mesa, sino también la estantería baja para los libros junto a la ventana, el gramófono y el televisor. Bert titubeó, luego hizo un poco de espacio en el suelo y depositó el Johnny Walker entre sus tobillos desde la puerta. Y Mico dijo a modo de saludo, todavía no he aprendido a ser ordenada, Bert. ¿Estaba todo así la última vez que estuviste aquí? Claro que sí, sí, hasta me corté el dedo gordo de un pie. Sí, ahora lo recuerdo. Alrededor de la silla todo el suelo estaba manchado de sangre. Ocurrió hace siglos. Bert, pero todo sigue igual por aquí. ¿Y tú qué tal? Pues verás, he sufrido una especie de accidente. ¿Accidente? Bert titubeó. No había pensado en soltarlo tan de repente. Tuvimos un niño, pero murió casi enseguida, simplificó. De verdad, conozco a dos personas que le sucedió lo mismo. Contigo ahora son tres. ¿Crees que la precipitación radiactiva en la atmósfera puede tener algo que ver? Bert trató de comparar al bebé, que parecía de dos cabezas, con las imágenes que recordaba sobre las mutaciones producidas por la radiactividad. Pero solo de pensar en la anormalidad de su hijo, sentía en la garganta el calor de una extrema vergüenza personal. ¿Cómo iba a discutir su desgracia con otra persona si le era inherente a sí mismo? Le parecía que nunca podría compartir su problema con el resto de la humanidad. En el caso de mi hijo, aparentemente solo fue un accidente. ¡Qué experiencia terrible, Bert! Exclamó Imiko, y lo miró con una expresión en los ojos que parecía nublar sus párpados con tinta negra. Bert no hizo caso del mensaje oculto en esos ojos. Por el contrario, levantó la botella de Johnny Walker. Buscaba un sitio en donde beber y pensé que no importaría aunque fuese en pleno día. ¿Bebes conmigo? Beer advirtió que estaba lisonjeando a su amiga como cualquier joven y desvergonzado chulo, pero así solían comportarse con Imiko los hombres que ella conocía. Su esposo, más abiertamente que Bert, a sus demás amigos, se comportaba con ella como si fuese su hermano menor, y de pronto una mañana se había ahorcado. Veo que la tragedia todavía está contigo. Bert, aún no te has recuperado. Está bien, no preguntaré nada más al respecto. Supongo que es lo mejor. De todas maneras, hay poco más que contar. Hay, sí, un poco más que contar. ¿Tomamos una copa? De acuerdo. Quiero ducharme, pero empieza tú. Bert, en la cocina encontrarás vasos. Y Mico desapareció en el cuarto de baño y Bert se puso de pie. La cocina y el baño compartían un espacio retorcido al final del vestíbulo, estrecho como un compartimiento de coche-cama en un tren. Saltó por encima de la bata y la ropa interior que Imiko acababa de tirar en el suelo y entró en la cocina. Al regresar con una jarra de agua y vasos, se le ocurrió fisgonear por la puerta de cristal abierta del cuarto de baño, más oscuro aún en el vestíbulo.
Vio a Himiko duchándose con la mano izquierda levantada, como queriendo detener el agua de la ducha, y la derecha apoyada en el vientre. La chica se miraba por sobre el hombro derecho, las nalgas y la pantorrilla derecha ligeramente arqueada. Beard le vio la espalda, las nalgas y las piernas. La imagen le provocó una repugnancia irreprimible. Se le puso carne de gallina. De puntillas escapó hacia su silla de caña. No sabía desde cuándo, pero había logrado dominar el asco juvenil y la angustia que le producía la visión de un cuerpo desnudo. Sin embargo, ahora volvía a despertar en él y tenía la sensación de que el pulpo de la repugnancia extendería sus tentáculos incluso cuando regresara junto a su mujer, que ahora yacía en la cama de un hospital, y pensaba que el bebé se había ido con su padre a otro hospital porque tenía el corazón débil. Esa sensación duraría mucho, se agudizaría. Gracias, Gildita. Gracias. Adelante, Dati. Muy bien. Bert se sirvió una copa. El brazo le temblaba. El vaso castañeteó contra la botella como una rata enfadada. Frunció el entrecejo y bebió. Cómo quemaba. La tos lo sacudió y los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero la flecha del placer ardiente traspasó de inmediato su estómago y Bert dejó de temblar. Eructó con sabor a fresas salvajes. Se secó los labios con el dorso de la mano y volvió a llenar el vaso, esta vez con pulso firme. ¿Durante cuántos miles de horas había evitado el whisky? Sintiendo una animosidad general, vació su segundo vaso. En esta ocasión no le quemó la garganta, ni tosió, ni sus ojos lagrimearon. Levantó la botella y observó la imagen de la etiqueta. Suspiró extasiado y bebió un tercer vaso. Cuando Kimiko regresó, Bert comenzaba a sentirse borracho. Ante el cuerpo de Kimiko, el asco renació, pero el veneno del alcohol amortiguó sus efectos. Además, el vestido de punto negro que llevaba reducía la amenaza de la carne que ocultaba. Después de peinarse, Kimiko encendió las luces. Bert hizo sitio en la mesa y le sirvió whisky y un vaso con agua. Kimiko se sentó en una gran silla de madera tallada y se arregló el vestido para no dejar su piel al descubierto más de lo necesario. Bert lo agradeció mentalmente. Aunque la iba superando poco a poco, su repugnancia todavía persistía. De todos modos, dijo Bert y vació su vaso. De todos modos, Kimiko frunció el labio inferior, como un orangután que prueba un sabor nuevo y bebió un sorbito de whisky. Permanecieron sentados, entretejiendo el aire con sus alientos alcohólicos y se miraron por primera vez a los ojos. Recién salida de la ducha, Kimiko no era fea. Se apreciaba tanta diferencia entre la Kimiko que le recibiera en la puerta y esta, como entre una madre y una hija. Ver se sentía contento. A la edad de Kimiko todavía se producían estos renacimientos tan sorprendentes. Mientras me duchaba recordé un poema. ¿Lo recuerdas? Kimiko susurró un verso de un poema inglés, como si fuera un hechizo. Bert escuchó y le pidió que volviera a recitarlo. Sooner murder an infant in its cradle than nurse un active desires. Pero no es posible asesinar a todos los bebés en la cuna, dijo Bert. ¿Quién es el autor? William Blake. ¿Recuerdas que mi tesis fue sobre él? Tienes razón. Bert giró la cabeza y descubrió una reproducción de Blake en la pared contigua de la habitación. Había visto la pintura muchas veces, pero nunca le había prestado atención. Ahora observó lo extraña que era. Una plaza pública rodeada de edificios, estilos Oriente Medio. A lo lejos se elevaban un par de pirámides estilizadas. Debía de ser en Egipto. La tenue luz del amanecer bañaba la escena. ¿O sería el crepúsculo? Tendido en la plaza, como un pez con el vientre desgarrado, estaba el cadáver de un hombre joven. Junto a él, angustiada, estaba su madre,
rodeada de un grupo de ancianos con lámparas y mujeres meciendo bebés. Pero lo más impresionante del cuadro era la presencia dominante de un ser gigantesco que por encima de las cabezas arremetía contra la plaza con los brazos extendidos. ¿Sería una presencia humana? El cuerpo musculoso estaba recubierto de escamas, los ojos llenos de dolor y amargura, la boca hundida en el rostro tan profundamente como una boca de salamandra. ¿Sería un demonio? ¿Un dios? La criatura parecía elevarse hasta la turbulencia del cielo nocturno, mientras ardían las llamas de sus propias escamas. ¿Qué hace? ¿Son escamas o es una cota de malla estilo caballero medieval? Creo que son escamas, dijo Jimico. Es la peste, que intenta aniquilar a los primogénitos de Egipto. Bert sabía poco acerca de la Biblia. Tal vez fuese una escena del Éxodo. De todos modos, los ojos y la boca de la criatura resultaban tremendamente grotescos. Pena, temor, sorpresa, fatiga, soledad, incluso un atisbo de risa, manaban ilimitadamente de los ojos negros como el carbón y de la boca de salamandra. ¿No es encantador?, preguntó Jimico. ¿El hombre de las escamas? Por supuesto, y me agrada imaginar cómo me sentiría si fuese el espíritu de la peste. Probablemente, tan mal que tus ojos y tu boca empezarían a parecerse a dos de él. Bert echó un vistazo a la boca de Jimico. Da miedo, ¿a que sí? Siempre que pienso en algo que me atemoriza, imagino que sería mucho peor si yo estuviera aterrorizando a alguien. Así obtengo cierta compensación psicológica. ¿Crees que alguna vez le has producido a otra persona tanto miedo como el que has sentido en tu vida? No lo sé. Tendría que pensar. Probablemente no sea algo para meditar. Pues entonces supongo que nunca he asustado realmente a nadie. Muy bien, pero ¿no te parece una experiencia que tarde o temprano tendrás? La voz de Jimica adoptó un tono cauteloso y profético a la vez. Supongo que asesinar a un bebé en su cuna aterraría a cualquiera, incluso a ti. Ver llenó los vasos, apuró su whisky de un trago y volvió a llenar el vaso. Jimico no bebía con tanta celeridad. ¿Qué te ocurre?, preguntó Bert. Nada, solo que luego tendré que conducir. ¿Alguna vez te he llevado en mi coche, Bert? Creo que no. Tendremos que hacerlo un día de estos. Ven cualquier noche y te llevaré. De día es peligroso por el tráfico. Mis reflejos funcionan mejor durante la noche. Ya sabes, durante el día. ¿Por eso permaneces encerrada y pensando todo el día? Llevas la vida de un auténtico filósofo. Un filósofo que corre por ahí en un MG escarlata a medianoche. No está mal, ¿sabes? Por cierto, ¿qué es eso del universo pluralista? Bert observó con ligera satisfacción cómo el rostro de Jimico se contraía de placer. Así, la compensaba por lo intempestivo de su visita y por todo lo que pensaba beber. Aparte de él, poca gente prestaría atención a las fantasías de Jimico. En este preciso momento, ambos estamos sentados y conversando en una habitación que forma parte de lo que se denomina mundo real, comenzó la chica. Bert se acomodó para escucharla, sosteniendo cuidadosamente el vaso lleno de whisky en su mano, como un crío haría con su juguete preferido. Bueno, resulta que tú y yo también existimos, bajo diversas formas, en numerosos universos diferentes, ahora mismo. Podemos recordar varias ocasiones en el pasado cuando las oportunidades de vivir o morir se equilibraban. Por ejemplo, de niña enfermé de fiebre tifoidea y estuve a punto de morir. Recuerdo perfectamente el momento cuando llegué a la encrucijada. Podía descender hacia la muerte o escalar la ladera de la recuperación. Naturalmente, la Jimico que ahora está contigo escogió el segundo camino, pero en ese mismo instante otra Jimico escogió el primer camino, hacia la muerte. Y un universo de personas que conservan un fugaz recuerdo de la Jimico que murió se puso en movimiento en torno a mi cadáver. ¿Entiendes, Bert? Cada vez que te encuentras en una encrucijada entre la vida y la muerte, se abren ante ti dos universos. Uno
pierde toda relación contigo porque te mueres. El otro la mantiene porque en él sobrevives. Como si te desnudaras. Abandonas el universo donde solo existes como cadáver y pasas al universo en donde sigues vivo. En otras palabras, en torno a cada uno de nosotros surgen varios universos, tal como las ramas y las hojas se bifurcan y se alejan del tronco. Este tipo de división celular universal también se produjo cuando mi esposo se suicidó. Yo lo sobreviví en el universo en el que murió, pero en otro universo, donde sigue viviendo sin haberse suicidado, otra Himiko vive con él. El mundo que un hombre deja atrás cuando muere muy joven y el mundo en el que se libra de la muerte siguen coexistiendo. Los mundos que nos contienen se multiplican continuamente. Eso es lo que quiero decir cuando hablo de universo pluralista. ¿Y sabes una cosa, Bert? No tienes que estar tan apenado por la muerte del bebé, porque ahora vive en otro universo, en el que tú eres un joven padre, borracho de felicidad, y yo me siento feliz porque acabo de enterarme de la buena noticia y estamos brindando juntos. ¿Comprendes, Bert? Mientras bebía whisky, Bert sonreía apaciblemente. El alcohol ya se había extendido por todo su cuerpo y estaba surtiendo efecto. La tensión entre su oscuridad interior y el mundo exterior se había equilibrado, aunque Bert sabía que tal sensación no duraría mucho. Bert, tal vez no lo entiendas por completo, pero ¿comprendes al menos la idea general? En tus 27 años de vida, debes de recordar momentos en los que te has hallado en una posición dudosa entre la vida y la muerte. Pues bien, en cada uno de esos momentos has sobrevivido en un universo y has abandonado tus cadáveres en otro. Ver, tienes que recordar algunos de esos momentos. Sí que lo recuerdo. Y según tu opinión, en cada ocasión he dejado atrás mi propio cadáver y he escapado a este universo. Exactamente. ¿Tendría razón Himiko? Se preguntaba Bert, soñoliento. ¿Habría dejado atrás de sí a otro Bert, convertido en cadáver en cada ocasión crítica? Y entonces, ¿habría numerosos Bert muertos en tantos otros universos? ¿Cuál de todos esos muertos sería el Bert más valioso? Algo era seguro. Se trataría de otro, no del Bert que habitaba en este universo. ¿Y hay una muerte definitiva? Cuando fallas intentando escapar a otro universo y finalmente mueres en este mundo, ¿significa la muerte en todos los demás? Supongo que sí. De lo contrario, viviríamos hasta el infinito, al menos en un universo. Probablemente la muerte definitiva se produzca por vejez, después de los 90. Así, todos vivimos en uno u otro universo hasta que morimos de vejez en nuestro último universo. Parece justo, ¿verdad, Bert? Gracias, Tati. Muchas gracias. Adelante, mamá. Te escuchamos. Listo. De pronto Bert lo comprendió todo y la interrumpió. Todavía te reprochas por el suicidio de tu esposo, ¿verdad? Y has inventado todo este enredo para quitarle a la muerte su carácter definitivo, perdón. Puedes creer lo que quieras. Mi vida desde que él me abandonó en este universo ha consistido en preguntarme por qué ha muerto. La piel grisácea que rodeaba sus debilitados ojos se coloreó grotescamente. Es una vida triste, pero la he aceptado. No he evado mis responsabilidades, al menos no en este universo. No tengo intenciones de criticarte, Himiko, pero eso significa, Bert sonrió, procurando diluir el veneno de sus palabras, que intentas convertir en algo relativo la irrevocabilidad de la muerte de tu esposo. Te imaginas que hay otro universo en donde él continúa. Vivo, pero no puedes convertir lo absoluto de la muerte en relativo, por más trucos psicológicos que emplees. Quizás tengas razón, Bert. ¿Puedo beber otro vaso de whisky, por favor?, dijo Himiko, con voz seca, como si de pronto perdiera todo interés en su teoría del universo pluralista.
Bert llenó ambos vasos y rogó que Himiko olvidara pronto su crítica espontánea y que al día siguiente pudiera volver a soñar con su universo pluralista, como un viajero en el tiempo que visitara un mundo 10.000 años atrás. A Bert le aterrorizaba la idea de provocar cualquier desgracia en el presente. Esta sensación había crecido poco a poco en su interior desde que supo que su bebé era anormal. Ahora quería salir de este mundo por un tiempo, como el jugador que quiere abandonar la partida cuando tiene una mala racha. En silencio, ambos intercambiaron sonrisas comprensivas y bebieron whisky como escarabajos sorbiendo savia. Los ruidos callejeros le sonaban a Bert como señales lejanas, sin un significado preciso. Se movió y bostezó, y sin motivo derramó una lágrima. Volvió a llenar su vaso y bebió a sorbos, como para asegurarse en su alejamiento del mundo real. Bert estaba a punto de dormirse y se sobresaltó. Abrió los ojos. Se daba cuenta de que se encontraba en la segunda etapa de su borrachera. ¿Qué? Aquel abrigo de piel de ante que te dio tu tío. ¿Qué fue de él? También Himiko, presa de la embriaguez, movió la lengua con lentitud y procuró pronunciar con exactitud. Su rostro era redondo y estaba enrojecido como un tomate. No me acuerdo. Solía llevarlo durante mi primer año de universidad. Lo llevabas incluso durante el invierno de tu segundo año universitario. Invierno, palabra chapoteó en la piscina de la memoria de Bert, debilitada por la embriaguez. Es verdad, lo extendí sobre el suelo húmedo del depósito de madera la noche en que hicimos el amor. No pude usarlo otra vez, el barro y las virutas lo dejaron imposible. En aquella época las tintorerías no limpiaban abrigos de piel de ante. Creo que lo arrumbé en el armario y más adelante lo tiré a la basura. Mientras hablaba, Bert recordaba la noche oscura en pleno invierno y lo sucedido. Todo parecía pertenecer a un pasado remoto. Era su segundo año de universidad. Por alguna razón, Bert y Himiko habían bebido juntos y estaban ebrios. Él la acompañó a su casa y la arrinconó en la oscuridad del depósito de madera detrás de la pensión en donde ella vivía. Quedaron muy juntos, tiritando de frío, y sus caricias fueron sencillas hasta que la mano de Bert tocó por azar la vagina de Himiko. Agitado, Bert empujó a Himiko contra la madera apilada junto a la cerca e intentó penetrarla. Ella hizo lo posible por colaborar, aunque de tanto en tanto se le escapaba una risilla sofocada. Ambos estaban excitados. Sin embargo, al darse cuenta de que no podía penetrarla de pie, Bert se sintió humillado y se obstinó aún más. Extendió el abrigo de piel de ante en el suelo y acostó a Himiko sobre él. Ella todavía seguía riendo. Era una muchacha alta, su cabeza y sus piernas descansaban sobre el suelo lleno de virutas. Al cabo de un rato cesó la risilla y Bert supuso que estaba alcanzando el orgasmo. Pero cuando poco después se lo preguntó, Himiko contestó que tenía frío. Bert interrumpió el acto sexual. En esa época yo era auténtico bárbaro, dijo Bert, reflexivo, como si fuese un viejo centenario. Yo también lo era. Me pregunto por qué nunca volvimos a intentarlo en cualquier otro sitio. Lo sucedido en el depósito de madera pareció tan casual que a la mañana siguiente tuve la sensación de que nunca podría repetirse. Sí, fue algo excepcional, un accidente, casi una violación, dijo Bert, sintiéndose incómodo. ¿Casi? Fue una verdadera violación, corrigió Himiko. Pero, ¿de verdad no sentiste placer alguno? Quiero decir, ¿no estuviste a punto de alcanzar el orgasmo? Preguntó Bert con un cierto resentimiento en la voz. ¿Qué esperabas? Al fin y al cabo, era mi primera vez. Bert contempló a Himiko sorprendido. Sabía que ella no era capaz de mentir o bromear en estos asuntos. Atónito se le escapó una risa breve. Himiko se contagió y también rió. La vida está llena de sorpresas, dijo él.
al tiempo que se ruborizaba. Ver, no te sientas agobiado. El hecho de que fuera mi primera relación sexual solo me incumbe a mí. No tiene nada que ver contigo. Bert llenó su vaso y bebió el whisky de una sola vez. Quería recordar con más precisión lo ocurrido en el depósito de madera. Su pene había sido rechazado una y otra vez por algo elástico y resistente, como un labio contraído. Pero él había supuesto que Jimiko estaba tensa por el frío. ¿Y las manchas de sangre que encontró en la mañana siguiente en su camisa? ¿Por qué no sospeché entonces? Se preguntó, y como un capricho el deseo le invadió. Bear se mordió los labios y cogió con firmeza su vaso. Sentía el deseo en lo más profundo de sí, un violento dolor y una aguda aprensión. El deseo que se parece al dolor y la angustia que experimenta un hombre durante un ataque cardíaco. Lo que Bear sentía ahora no era ese deseo exangüe, apenas un lunar sobre la cara laxa de la vida cotidiana, el punto opuesto al sueño africano que centelleaba en los cielos de su mente, que satisfacía una o dos veces por semana cuando penetraba a su mujer, no ese deseo doméstico que se hundía en el fango de la fatiga como, con un gruñido libidinoso y desganado. Este deseo no se podía mitigar aunque el coito se repitiera 1000 veces. Era un deseo que sólo se podía satisfacer una vez, el que Bear pudo haber satisfecho una noche invernal en un depósito de madera si hubiese tenido la certeza de que estaba violando a una virgen. Bear acechó a Jimiko con los ojos palpitantes, acalorado de whisky. Su cabeza se infló como un globo de sangre cálida. El humo del tabaco circulaba en la habitación como un cardumen de sardinas atrapadas. Jimiko parecía ir a la deriva sobre un mar de niebla. Observaba a Bear con una sonrisa arrobada, simple, pero sus ojos no percibían nada. Se encontraba perdida en el sueño del whisky y todo su cuerpo parecía más suave y redondeado, en especial su cara roja y ardiente. Apesadumbrado, Bear pensó si al menos pudiera repetir con Jimiko la escena invernal de la violación nocturna, pero sabía que no había posibilidad alguna. Si en alguna ocasión llegaban a repetirlo, el coito le recordaría el pene con aspecto de gorrión aplastado que había visto esa mañana mientras se vestía, y también los genitales distendidos de su esposa contrayéndose lentamente tras la agonía del parto. El sexo para Bear y Jimiko estaría vinculado a todas las miserias humanas, a las desgracias de la humanidad, tan terribles que quienes no las sufrían actuaban como si no existieran. Comportamiento que se denominaba humanismo. La sublimación del deseo, todo lo contrario, significaría aniquilarlo por completo. Bear tragó el whisky y sus entrañas se estremecieron. Si quería recrear en una maravillosa tensión el momento sexual arruinado aquella noche invernal, probablemente no le quedaba más alternativa que estrangular a la muchacha, matarla. Una profunda voz interior aleteó desde el deseo que anidaba en su cuerpo. Mátala y copula con su cadáver. Pero Bear sabía que tal como se encontraba jamás emprendería una cosa así. Me lamento porque acabo de enterarme de que aquella noche Jimiko era virgen, pensó. Bear sintió desdén hacia su propia confusión e intentó sosegarse. Pero el deseo ardiente, lleno de espinas como un erizo de mar, se negó a desaparecer. Si no puedes asesinarla y violar el cadáver, busca algo que te permita experimentar una situación similar. Pero Bear permanecía indefenso, ignoraba todo lo referido a los peligros de la perversión. Bear bebió de su vaso como bebe agua el jugador de baloncesto que ha salido del campo por sus repetidos errores, malhumorado, desdeñoso y disgustado. Ahora el whisky había perdido su aroma y ardor, ni siquiera era amargo como al principio. Gracias, mamá. Bear, listo. Adelante, Damián. Escuchamos.
Oye, me perdí un poco. ¿Dónde está? Aquí, Bert, Bert. siempre Ya, bebes. Ajá. ok. Bert, siempre bebes el whisky así, como si fuera té. Yo ni siquiera podría hacerlo tan a prisa con té de verdad. Siempre lo hago así, masculió Bert. Incluso cuando estás con una mujer. ¿Por qué lo preguntas? No creo que puedas satisfacer a una mujer después de beber de ese modo. Incluso a ti te costaría mucho alcanzar el orgasmo. Terminarías con el corazón agotado, como un nadador de fondo extenuado, y dejando una nube de alcohol junto a la cabeza de la mujer. ¿Estás pensando en irte a la cama conmigo? Has bebido demasiado. No tendría sentido para ninguno de los dos. Bert se metió el dedo por un agujero en el bolsillo del pantalón y exploró algo tibio y suave. Una cobaya tonta, adormecida y marchita, totalmente opuesta al erizo de mar que llameaba en su pecho. Seguro que no puedes hacer nada, Bert. Tal vez no llegue a correrme, pero sin duda podré comportarme como el Son Goku, como Son Goku, ok, y empujarte por encima del muro. No es tan fácil, ¿sabes? Que tengo un orgasmo, Bert. Me parece que no recuerdas muy bien lo ocurrido en el suelo del depósito de madera. No tienes por qué recordarlo, pero para mí representó un rito de iniciación, un rito frío y sórdido, además de ridículo y patético. Desde entonces estoy corriendo una carrera de fondo, y todo ha sido una gran batalla, Bert. ¿Te hice frígida? Si te refieres al orgasmo común, lo descubrí muy pronto con la colaboración de algunos compañeros de clase, casi antes de que se secara por completo el barro del depósito de madera que me quedó bajo las uñas. Pero desde entonces busco un orgasmo mejor, y luego otro mejor aún, como si estuviera subiendo una escalera. ¿Eso es todo lo que has hecho desde que acabaste la universidad? Desde antes de graduarme. Ahora comprendo, ese ha sido mi verdadero trabajo desde mi época de estudiante. Deberás de estar harta de él. No, no es así, Bert. Cualquier día te lo demostraré, a menos que el único recuerdo sexual que prefieras conservar de mí sea lo del depósito de madera. Y yo te enseñaré lo que he aprendido en mi propia carrera de fondo, dijo Bert. Dejemos de picotearnos como un par de polluelos frustrados. Vámonos a la cama. Has bebido demasiado, Bert. ¿Crees que el pene es el único órgano relacionado con el sexo? Una exploradora que busca el orgasmo supremo debería saber que no es así. ¿Utilizarás los dedos entonces? ¿O los labios? ¿O tal vez algún miembro extravagante? Lo siento, pero no me sirve. Se parecería demasiado a la masturbación. Sí que eres sincera, dijo Bert sorprendido. En realidad, Bert, hoy no buscas nada sexual. Presiento que el sexo te daría asco. Supongamos que fuésemos a la cama. Todo lo que lograrías sería arrodillarte entre mis piernas y vomitar. Tu repugnancia te abrumaría y embadurnarías mi vientre con whisky y bilis. En cierta ocasión me ocurrió, y fue espantoso. Supongo que a veces se aprende por experiencia. Tus observaciones son correctas, dijo Bert abatido. No hay prisa, lo concilió Jimico. No, ninguna prisa. Me parece que ha pasado muchísimo tiempo desde la última vez que tuve que darme prisa. De joven siempre tenía prisa. Me pregunto por qué. Quizá porque se es niño durante muy poco tiempo. Quiero decir que crecemos tan rápido. Crecí muy rápido, es cierto. Y ahora tengo edad suficiente como para ser padre, pero no la preparación. Y no pude procrear un hijo normal. ¿Crees que alguna vez seré padre de un niño normal? No estoy seguro, dijo Bert con tono sentimental. Nadie está seguro de ese tipo de cosas, Bert. Cuando tu próximo bebé resulte totalmente sano, tendrás la certeza de ser un padre normal y sentirás seguridad también hacia el pasado. Te has vuelto sabia en las cosas de la vida. Bert se sentía animado. Jimiko, quiero preguntarte. La anémona del sueño lo envolvía en oleadas. Bert se dio cuenta de que no resistiría más de un minuto. Le echó un vistazo al vaso vacío que fluctuaba en su campo visual y sacudió la cabeza. Se preguntaba si todavía podría beber, y decidió que no toleraría ni una gota más de whisky. El vaso se le escurrió entre los dedos y cayó al suelo. Jimiko, quiero preguntarte algo, dijo Bert mientras intentaba ponerse de pie. ¿A qué tipo de mundo van los bebés cuando mueren? Quizá un mundo muy sencillo, Bert, pero ¿por qué no aceptas mi universo pluralista?
Tu bebé vivirá hasta la madurez de los 90 en su último universo. Ujú, masculló Bert. Bien, me voy a dormir, Jimiko. ¿Ya es de noche? Compruébalo por la ventana, por favor. Todavía es de día, Bert. Si quieres dormir, puedes utilizar mi cama. Yo miré en cuanto amanezca. O sea, abandonas a un amigo en desgracia. Te marchas en un coche deportivo escarlata y me dejas aquí. Cuando un amigo en desgracia está ebrio, lo mejor que puedes hacer es dejarlo en paz. De lo contrario, ambos podríamos lamentarlo más tarde, más adelante. Tienes toda la razón. Dominas lo mejor de la sabiduría humana. Por eso vas a toda velocidad en el MG hasta el amanecer. Algunas veces, Bert, necesito hacer rondas. Como el personaje del cuento que hace dormir a los niños con su arena mágica, yo busco a los niños que no consiguen dormir. Cuando Bert logró por fin levantarse de la silla, débil y pesado, pasó un brazo alrededor de los hombros robustos de Himiko y se encaminó al dormitorio. Se sentía como si fuese el cuerpo de otro hombre. Un enano alegre bailaba dentro del sol ardiente de su cabeza, desparramando polvo de luz como el hada de Peter Pan en la película de Disney. Bert rió. La alucinación le hacía cosquillas. Al derrumbarse sobre la cama, alcanzó a exclamar: Himiko, eres una dulce y comprensiva tía abuela. Bert se durmió. En su sueño, un hombre cubierto de escamas se movía a través de una plaza crepuscular. Tenía ojos oscuros y tristes y una boca horrible como salamandra, pero enseguida le envolvió un remolino de un crepúsculo negro rojizo, el ruido de un coche deportivo alejándose. Un sueño profundo, completo. Durante la noche Bert despertó 2 veces. Himiko no estaba. Lo despertaron voces sofocadas y persistentes desde el exterior. ¡Himiko! ¡Himiko! La primera voz todavía tenía eco de adolescente. A la siguiente vez oyó la voz de un hombre de mediana edad. Saltó de la cama, separó las cortinas y espió al visitante nocturno. A la pálida luz de la luna vio un caballero menudo vestido de smoking, con su cabeza redonda en forma de huevo, alzada hacia la ventana. El hombrecillo llamaba a Himiko con expresión sombría, como desconcertado y asqueado de sí mismo. Bert se dirigió a la habitación contigua en busca de la botella de whisky. Bebió de un trago lo que quedaba, se refugió nuevamente en la cama de su amiga y se durmió al instante. Gracias, Damián. Qué impresionante. Yo creo que solo por este capítulo deberían haberle dado el Nobel, ¿no? Qué impresionante, qué narrativa, nos dio de todo, ¿no? Bien, estoy bastante impactado por cómo narra, ¿no? Es fenomenal y no solamente eso, sino todo el lado filosófico, la sensación carnal, la profundidad psicológica, el sentido de la vida, los múltiples universos que narra, la manera en cómo el borracho se comporta, ¿no? Con esta necedad propia del borracho tan impresionante ahí, el sentido del humor también presente, no sé, bueno, en fin. Relean el capítulo si pueden, es impresionante, realmente impresionante. Bien, vamos a ir a salas rapidísimo, vamos a hacer, estamos 14, entonces le voy a pedir a Alexis y a ver si nos pueden ayudar en las 2 salas, vamos a hacer 3 salitas para poder conversar un poquito. Ahí vamos. Déjame solamente ver, claro, acá están, déjame ver esto para que estemos todos juntos. Ya, estamos 5 acá. Ah. Perdón un ratito, estoy moviendo porque están muchos en una sola sala para estar 4, 4, 5. Bien, vamos ahorita. Ahí voy a abrir las salas. Bien, nos conectamos un ratito para dialogar. Entrarnos. Bueno, Muy bien, bienvenidos a esta sala. No sé quién está. A ver, Hildita, Jorge, Mariana, Tati, bienvenidos. Qué alegría tenerles por acá. Sí. Muy bien, el azar nos ha juntado hoy día, así que bueno, ¿qué opinamos? ¿Cómo va el desarrollo de la lectura? ¿Qué les ha parecido? Nos escuchamos un ratito. No sé quién quisiera comentar. Adelante, bueno, Jorge. Y después sí, voy a Hildita. ser voy a ser muy breve, muy breve. Eso es. Ya aprendí escuchando la grabación del otro día, así que, muy bien. Bueno, yo lo que quería referirme es, bueno, hay tanto como tú decías, Dani, ya.
al comenzar el capítulo, ¿no? Me parece que hay una descripción sobre la mujer muy, muy, muy bella que no habíamos tenido hasta ahora, ¿no? Mm. Y es cuando describe a Himiko, ¿no? Se encontraba en la breve etapa de las mujeres que dejan atrás la vulnerable belleza de las jóvenes y se acercan a la plenitud de la madurez, ¿ya? Y lo remata, ¿no? Himiko era una mujer que probablemente pasaría mucho tiempo en ese estado intermedio. O sea, cómo reconocer esa belleza que va más allá, ¿no? De solamente lo físico, ¿no? O sea, que comienza a introducir la grandeza de Himiko. A mí para este capítulo es de Himiko, para mí, ¿no? Eso nada más. Gracias, Gracias. Jorge. Sí, aquí aparece el lado femenino, ¿no? En un esplendor bastante interesante. Y también yo creo que he mezclado entre dos etapas, ¿no? O entre dos grandes fuerzas, ¿no? La vida y la muerte, ¿no? Juntas, como... Y otra gran impulsadora intermedia, la sexualidad, el sexo, ¿no? Son tres fuerzas que aparecen con gran detalle aquí en el capítulo. Gracias, Jorge. No sé quién más quisiera comentar algo. Ah, Hildita, perdón, todavía te está hablando, te escuchamos. Ya, gracias, Dani. A mí también me pareció muy interesante este capítulo. Hay tantas y tantas cosas de que se podrían comentar, ¿no? Y más que todo la descripción con que el escritor nos cuenta, ¿no? Qué barbaridad, o sea, hasta el color de las paredes, el depósito de madera, todo a uno se le viene a la mente y como decía Jorge, también la belleza de la mujer, lo que comienzan a tomar los dos. Y yo sí pensaba que que Bert se va a emborrachar primero, ¿no? Porque él ya prácticamente era alcohólico y Himiko, en cambio, estaba así como deteniéndose, pero al fin ella también se bebió. Em, Bert encontró en Himiko pues a su amiga antigua que tenía y con ella se pudo desahogar su dolor, ¿no? Que estaba como reprimido dentro de sí porque tantas cosas que le tocó vivir en el parto de su esposa y el nacimiento de su hijo con esa malformación. Todo estaba como guardado, no tenía con quién desahogarse y hablar abiertamente de todo lo que le estaba pasando a él. Entonces en ella encontró la persona exacta a quien conversarle, a quien transmitirle todo lo que estaba sintiendo por el nacimiento de su hijo. Y ella a su vez le da tanto valor, tanto consuelo, que inclusive le decía que sí iba a volver a ser padre, un padre normal, que va a tener un hijo normal. Todo eso me parece interesante, ¿no? Ella comienza a enseñarle sobre el universo ¿cómo es? Universo ya me olvidé. Pluralista. Pluralista. Entonces, son cosas que a uno sí le pasa, pues de repente, ¿no? Que quieres salir de, salir de este nivel y pensar, por lo menos imaginarse cómo será el otro universo, porque es en el universo en que vivimos, y cómo será el próximo que nos toque vivir o ya no existirá, todo eso, ¿no? Entonces ella logra aclararle algunas cosas, darle valor y bueno, pues como decía, el capítulo muy Gracias. interesante de verdad. Gracias, Gracias. Hildita. Sí, es muy compleja la psicología humana, ¿no? A mí me sorprende mucho cómo Bert, inclusive frente a este interlocutor tan privilegiado como es su amiga, tiene todavía la barrera de la vergüenza, ¿no? Porque no logra transmitirle que el hijo está con vida pero enfermo, ¿no? Todavía hay un cierto resquemor, ¿no? Que yo creo que es así como se funciona, es decir, hay un ideal de vida que siempre se interpone una realidad de vida, ¿no? Y ese ideal a veces es tan fuerte que impide la conversación, ¿no? El diálogo desde lo que realmente sucede. Es bien interesante. Gracias, Lita. No sé si Mariano o Tati quisieran comentar algo.
Yo, ya. Listo. Buenas noches con todos. ¿Qué Sí, tal? él tuvo como, fue como una montaña rusa, digamos, este capítulo, que creo que si pusimos mucha atención y nos concentrábamos en lo que decía, nos pone la piel de gallina porque, como tú decías, Daniel, lo redacta tan bien que nos hace, yo estaba dentro del cuarto viéndole, era una tercera persona entre la conversación de Jimico y Bird. Ahora, yo el universo pluralista lo vi como una reencarnación, Mm. como en eso que también los cristianos creemos en que podemos reencarnar después en otra vida para mejorar la vida pasada, ¿no? Y yo lo vi así, esto de la explicación que daba ella, que en otro universo está bien, que sería ya cuando nuestro espíritu se eleva, ¿no? Yo lo comparé para mí. También para mí Jimiko tuvo como tres fases. Al principio fue la amiga empática, la que te acoge, la que me pongo igual a ti. ¿Quieres tomarte una copa? Perfecto, ven, ya nos conocemos. Luego, mientras seguía pasando la conversación, fue ya prudente para no preguntar más de lo que ella veía que su amigo no quería contarle. Pero después, mientras iban pasando en las horas y se remontan a su pasado, ¿ya? Ella tuvo una sinceridad irreverente al decirle no, no hicimos el amor, fue una violación. Y es como que él, no sabía que eras virgen o algo. Y también me llama mucho la atención eso de que él tiene eh, como que tiene, dice una angustia al cuerpo desnudo. Y Mm. no es la primera vez que lo dice el autor. Ya lo dijo antes, como que no le gusta ver la piel. No sé qué tiene con eso. Ver, de pronto justamente es un ave muy plumífera que no quiere ver la piel en ese sentido. Y la embriaguez acaba de ser como el medio para que puedan hablar ellos dos. Eso me llamó mucho la atención y precisamente en base a lo que, en esa frase de que estaba en inglés, que tú también dijiste, sí, yo también estuve buscando la traducción y justamente yo la vi que dice, es preferible asesinar a un bebé en su cuna que alimentar deseos reprimidos. Y hay una parte donde él es como un esquizofrénico que oye, que dice, mátala, mejor, y es como que escucha otras cosas. No sé si sea justamente producto de su alcoholismo también, porque es un hombre alcohólico realmente, que ahorita volvió a caer, como quien dice. Ese es mi aporte. Gracias, Tati. Muy valioso, sí. Solamente rescato esta relación entre William Blake y el personaje. Hay un ensayo muy bonito que ahora les voy a pasar sobre estos dos personajes. Y en efecto, ¿no? Es una frase que pone justamente la fuerza del deseo personal, individual, la fuerza del amor por el proyecto sobre el otro, ¿no? En cierto sentido. Pero más allá de eso, no visto como un egoísmo, sino como una realización de la libertad, ¿no? Y sí, hay muchas imágenes muy crudas que se van entremezclando, eh, y entre esas justamente la relación entre el sexo y la muerte, ¿no? La idea de violar un cadáver es muy potente, ¿no? Porque implica justamente una pasión fuerte en el personaje. Se despertó, pero se despierta en el imaginario como siempre y el cuerpo sigue muerto, ¿no? Y ahí viene lo interesante del manejo del cuerpo también. Gracias, Tati. Cerramos contigo, Mariana. No sé si quieres comentar algo para ir cerrando. Sí, a mí me ha parecido, sí, el capítulo 2 me pareció el capítulo más triste que he leído en los últimos tiempos en una novela. Este capítulo 4 me pareció uno de los más interesantes y debo decir que es por la entrada de Himiko. Ella prácticamente le da una clase de maestría en este momento de Noche Oscura del Alma al personaje principal, en mi opinión, eh, Bird. Y le da una clase de maestría de vida y yo he visto, ¿no? Ellos eran compañeros universitarios. Su nivel de evolución de ella a partir de que ya no vio a Bert, teniendo su propia noche oscura del alma, que fue el suicidio de su esposo, ha sido como escalar montañas enteras. Y cuando Bert ahora está pasando por este momento tan duro, yo siento que era necesario que se encuentren de nuevo, pero podemos ver el paralelo. Cada uno
en su nivel de conciencia avanza a su propio ritmo. Si vemos y tratamos de comparar, lo que Himiko ha hecho aquí con él es no solo una clase de maestría para mí, sino es una forma de ayudarlo psicológicamente, porque está pasando por una noche oscurísima que ya está durando días y que creo que ha durado desde que se casó. Y lo que no conocemos de este personaje es, ¿lo obligaron a casarse? ¿Lo obligaron a tener un bebé? Son decisiones muy personales. Y me encanta la parte que ella habla de los multiversos, de las líneas temporales, de los saltos en el tiempo, porque yo leo mucho sobre eso. Y esta idea también de sosiego que le da cuando él le pregunta a dónde van los bebés que mueren. Y ella le da esa respuesta con los conocimientos que tiene hasta el momento. Y él por una parte duda, pero por otra parte se refugia en esa respuesta. Entonces, este capítulo me ha parecido impecable, como decía Hildita y mi papá Jorge, al comienzo hay una descripción de la habitación de Himiko y con esa descripción podemos conocer a Himiko, podemos conocer a este personaje que se va volviendo un personaje principal también, no solo Bert, ya es Himiko, parte de la historia súper importante, siento yo. Y esta habitación con las conchitas, las tijeras, los poemas, las cartas, las cajas caídas, no hay espacio para poner el whisky, te está dando la luz totalmente, primero, como un vampiro. Yo no lo veo tanto como un búho, la veo como una mujer vampiro. ¿Qué va a hacer en la noche cuando dice de los niños? Cuando dice voy a calmar a los niños que no pueden dormir. Me genera muchas preguntas, pero otro tema es la intimidad. Cuando le da una clase prácticamente en cuanto al alcoholismo, los efectos en el cuerpo. O sea, el sexo no es solamente la parte del pene y la erección. Prácticamente le dice, o sea, necesitas mucho que aprender, ¿no? Hay muchas formas de tener intimidad y una de ellas es lo que estamos haciendo. Prácticamente le dice eso. Entonces, para mí este capítulo ha roto todos los esquemas, comparándolos con los primeros capítulos. Este capítulo me ha dejado fascinada. Muchas gracias, chicos. Gracias, Mariana. Sí, es fascinante el capítulo, ¿no? Como les decía, yo creo que tiene una potencia y una narrativa impresionante. Y el contenido también. Solamente rescatar, Mariana, lo que has dicho, esto que has mencionado, la escalera, ¿no? Que ella misma lo menciona. Hay un simbolismo en la escalera bien interesante que es justamente la bajada que uno tiene que hacer en la escalera del piso, de la tierra, del momento oscuro, la noche oscura del alma, como tú mencionas, y después el ascenso que tiene que hacer justamente para salir de ahí, ¿no? Y de paso ayudar a otros a que suban esa escalera. La escalera como un símbolo entre lo de arriba y lo de abajo, ¿no? Es un símbolo usado muchísimo. Es más, si ustedes ven, por ejemplo, la meditación del filósofo de Rembrandt, este cuadro hermosísimo de un filósofo meditando en la noche, en este cuarto oscuro, donde apenas son una luz, van a ver que al lado de él hay una escalera enorme, ¿no? Justamente en este ideal de aquel persona que ha bajado y ha subido, ha bajado y ha subido, y todo el tiempo está mostrando ese camino, como Himiko un poco. Así que gracias. Bueno, creo que le daremos más espacio al diálogo la próxima semana para poder conversar con más distensión, pero nos encontramos en la sala principal. Muchísimas gracias por sus comentarios. Nos vamos a la sala principal para ir cerrando y despedirnos. Así que ahora cierro las salas y ahí está. Ahí podemos volver. Muy bien, esperemos unos segunditos nada más, 10 segunditos de que ya las otras salas se cierren y vayamos retornando. Voy a parar la grabación porque de aquí ya no vamos a empezar.